David y Goliat. Esta es la historia de un pequeño pastor llamado David y un gigante llamado Goliat. Durante el reinado del rey Saúl, los israelitas se encontraban en guerra contra los filisteos, y es entonces donde sucede esta historia. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra con los israelitas. Los israelitas ordenaron sus filas para la batalla en el valle de Elá contra los filisteos. En el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Los filisteos tenían un guerrero llamado Goliat, que era un gigante. Tenía una estatura de casi 3 metros. El casco de bronce y su coraza pesaban 55 kilos. Su lanza parecía un palo de portería de fútbol y la punta de su lanza de hierro pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba su escudero. Todos los días Goliat se ponía delante de las tropas y desafiaba a los israelitas y les decía: ¿por qué no escogéis a alguien que se enfrente a mí? Si ese hombre puede vencerme, nos rendiremos y seremos vuestros esclavos. Pero si yo os venzo, cobardes, vosotros seréis vuestros esclavos. Amenazaba el gigante Goliat. David era el hijo de Isaí, que vivía en Belén. Era el menor de 8 hermanos. Los 3 hijos mayores habían marchado para la guerra con Saúl y David cuidaba de las ovejas de su padre. Pasaba todo el día en el campo apacentando el rebaño y para hacer más llevadero el trabajo se ocupaba de tocar el arpa y practicaba el tiro con honda. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos panes y ve al campamento para dárselo a tus hermanos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón. David tenía que traer noticias de cómo estaban sus hermanos. La guerra es peligrosa y nunca se sabe cómo están los hijos. Al otro día, David se levantó muy de mañana y se puso en camino para cumplir su tarea. Llegó al campamento en el momento en que los soldados lanzaban gritos de guerra y salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se posicionaron frente a frente. David dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Cuando de pronto oyó los desafíos que daba voces cada día el gigante Goliat. ¡Sois unos canes! Vuestro Dios no hará nada para protegerlos. Elegid a un hombre que pelee conmigo. Todos temblaban de miedo. Algunos decían: a quien lo venza y lo mate, el rey le colmará de riquezas y le dará a su hija por esposa. David, al escuchar a estos hombres, se acercó a ellos para platicar. Cuando Eliab, el hermano mayor de David, le oyó hablar con los hombres, se puso furioso con él y le dijo: eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Con quién has dejado las pocas ovejas? Has dejado de hacer tu trabajo para venir a husmear. David tenía en el corazón el deseo de pelear con ese gigante y de no dejar que siguiera amenazando al pueblo de Dios. David no se conformaba con las afrentas del gigante Goliat. Nadie podía ofender de esa manera al Dios Altísimo. Demostrando su disposición y su valentía para luchar, algunos le oyeron lo que David había dicho. Se lo contaron al rey Saúl y este mandó a llamarlo. Pero por muy preocupado que estaba el rey Saúl por encontrar a alguien que se enfrentara al gigante, al ver al pequeño David tan delgado y tan flaquito, no podía aceptar tan gran disparate. Y le dijo: esto es absurdo, decía el rey. Eres un muchachito sin ninguna experiencia y Goliat fue guerrero toda su vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso se lleva a una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que la suelta a su presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Saúl le dijo: por lo menos ponte el casco de bronce, la coraza y mi espada. David ciñó la espada, se ciñó la armadura e intentó caminar,
pero no pudo porque esta era demasiado pesada y él no estaba acostumbrado. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa, mientras oraba a Dios diciendo: «Enséñale que tú eres poderoso y el Rey y Señor de Israel». De esta manera, él se presentó ante Goliat y le dijo: Goliat furiosamente: «¿Acaso soy yo un perro para que vengas a atacarme con un palo? Ven acá que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo». Sin embargo, David enfrentó al gigante a voces diciendo: «Tú vienes contra mí a espada, lanza y jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre del Señor Todopoderoso, a quien le sirvo y me dará la victoria». En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Valientemente y sin miedo, metió la mano en su bolsa y sacó una piedra, y con la honda la giró, y la apuntó y la lanzó. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó abruptamente al suelo. Luego corrió David hacia donde estaba el filisteo y le quitó la espada y con ella le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel, dando gritos, se lanzaron contra ellos por todos los campamentos. Dios hizo justicia y dio la victoria a Israel. Así fue como David venció al filisteo, con fe en el corazón, con una honda, una piedra en la mano y con mucho valor. Fin.